Hemos oído muchas veces decir que tenemos que cuidar nuestra microbiota con dieta y hábitos saludables porque con ello ganaremos salud y que una microbiota alterada puede provocarnos ciertas enfermedades. Para recuperar nuestra microbiota y por tanto mejorar nuestra salud es recomendable tomar probióticos. Como ven, hay muchos conceptos y queremos profundizar en todos ellos, así que vamos a hablar con Susana Gregorio. Ella es farmacéutica y diplomada en salud pública y nos ayudará a centrar todos estos nuevos o no tan nuevos conceptos. Hola Susana, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo para desarrollar este tema. Bueno, en primer lugar, para saber si nos falta algo, tendremos que saber qué es, así que la primera pregunta es obligada. ¿Qué son los probióticos? Yo creo que antes de soltar así de repente qué es un probiótico, deberíamos hablar un poco de lo que es la microbiota. Perfecto. Para que se entienda bien, porque el término microbiota no lleva mucho tiempo, se ha oído siempre más lo que es la flora. Entonces la gente igual está más acostumbrada a oír flora que microbiota. Pues bueno, es prácticamente lo mismo. Lo que pasa que como lo que se ha visto que tenemos en el organismo son microbios, pues se le ha llamado microbiota y se ha dejado el término flora un poco aparte. Entonces, la microbiota es el conjunto de microorganismos que tenemos en el cuerpo y que están colonizando las superficies epidérmicas y las mucosas. Entonces, tenemos una cantidad ingente, o sea, muchísimos, muchísimos microorganismos y por eso la microbiota es tan importante. Normalmente, estos microorganismos que tenemos, pues pueden ser microorganismos patógenos, microorganismos, o sea, tenemos de todo, un poco de todo, pero la relación en la que se encuentran en el organismo pues se dice que es mutualista. ¿Qué significa mutualista? Pues que están como en equilibrio. Entonces, normalmente pues tenemos una estabilidad entre ellos y entonces no hay ningún tipo de problema de salud que acarree que tengamos tantos microorganismos en el cuerpo. Pero si hubiera una alteración, por ejemplo, como veremos un poco más adelante, en el sistema inmunitario o una alteración, algún tipo de enfermedad, pues ahí sí que podría haber una disfunción, una disbiosis que vamos a llamar, y sí que podrían representar en el organismo como una enfermedad o una diarrea o un tal. Vale. Entiendo que por lo que has contado, la microbiota, entre otras, tiene una función como protectora, ¿no? Vamos a decirlo así, pero bueno, me explicas esta función y supongo que tendrá o puede tener otras funciones, ¿no? La microbiota tiene muchísimas funciones. O sea, donde más microbios tenemos, porque tenemos microbiota tenemos en todas las partes de nuestro organismo. Es diferente en cada parte. Vamos a tener una microbiota en la boca, una microbiota en el estómago, escasa, vamos a tener también una microbiota en el colon, en la piel, pero donde más abundante es la microbiota es en el intestino grueso. Entonces, ¿qué va a hacer la microbiota? Pues nos va a facilitar la digestión en general, nos va a facilitar también digestión de sustancias que en principio no son digeribles, por ejemplo, almidones, lactosas, fibra en general. Y también va a intervenir en la absorción del calcio, por ejemplo, de absorción de minerales, absorción de hierro, y también va a ayudar a la síntesis, por ejemplo, de vitaminas como la vitamina K, la vitamina B12. Bueno, en realidad es que nos vamos a contar y son un montón de cosas. Y está muy ligada al sistema inmunitario. Ujú. He visto que en la superficie de las bacterias hay componentes que contribuyen a la puesta en marcha de nuestro sistema inmunitario. Ujú. Bueno, sí, básicamente hay muchos más, la microbiota tiene muchas más funciones, pero así en cuatro pinceladas. Claro, son funciones muy importantes. Has hablado de que podemos mm, estropearla, vamos a decirlo así, se puede producir una disbiosis, no sé cómo la podemos maltratar, cómo estropeamos nuestra microbiota, cómo podemos estropearla. Pues, por ejemplo, con una mala alimentación. eh, eh, a ver, tampoco muchas veces depende de nosotros, simplemente puedes tener una, a ver, es que por alteraciones en la microbiota las alteraciones en la microbiota derivan de muchos tipos de enfermedades. Entonces, muchas veces no depende de nosotros mismos. Por ejemplo, podría ser el causante
una alteración en la microbiota, una diarrea, que podría ser por una ingestión de comida en mal estado o por una ingestión de agua en mal estado. Podría ser que nosotros estuviéramos tomando un antibiótico y que el antibiótico al matar bacterias buenas también estuviera matando, o sea, aparte de matar las bacterias patógenas para lo que nos indica, también está estropeándonos la buena y también podría producirse una diarrea. O sea, muchas veces no depende solo de una cosa, sino que simplemente pues, son procesos del organismo. Por ejemplo, se ha visto que también está muy relacionada con la obesidad, se ha visto que está muy relacionada con la diabetes y, Ujú. pues eso, alteraciones pueden producir un montón Ujú. de enfermedades o de tal. Vale. ¿Y podemos recuperar nuestra microbiota? Y vamos ya con el tema de Sí, aquí es donde podríamos eso. introducir lo que es el tema a lo que vamos. Probiótica. Primero teníamos que haber hablado un poco de lo que es la microbiota y lo que puede ocurrir con la microbiota para introducir lo que es el tema El de tema. lo que es un probiótico, ¿vale? Perfecto. El probiótico, hay una definición que hizo la Organización Mundial de la Salud, en conjunción con la FAO, que es el equivalente Mm. americano, que son microorganismos vivos que cuando se ponen, o sea, se administran en las cantidades adecuadas, producen un beneficio en la salud del huésped, el que lo ingiere. Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, una alteración en la microbiota y tenemos una diarrea, pues podemos añadir un probiótico, que sería dar el microorganismo beneficioso hasta que igualásemos y se salvase este proceso. Ujú. Entonces, claro, entiendo que evidentemente nos ayuda en la microbiota. También los probióticos nos pueden Sí, ayudar. básicamente ayuda a la recuperación de una microbiota que se presupone que sería la ideal. Vale. ¿Y cómo nos puede avisar de algún modo nuestro cuerpo de que algo no va bien en nuestra microbiota? Pues a ver, es que es un poco todo el rato lo mismo, porque claro, nosotros tenemos una diarrea, mm, y ya hemos visto que lo que pasa son las alteraciones que tenemos Ujú. sobre todo puede haber otro tipo, o sea, otro tipo de razones, pero normalmente cuando hay una diarrea la microbiota se ve alterada. Vale. Y entonces, luego, por ejemplo, si tengo estreñimiento, vamos ya a ciertas Sí, patologías, claro, nos avisa nuestro cuerpo, estamos con estreñimiento y no sé cómo podemos ayudarle a superar este estreñimiento. vale, el estreñimiento, a ver, puede ser por una alteración de la microbiota, pero también podría ser, por ejemplo, pues un paciente que no se mueve mucho, al faltar la motilidad, pues se produce ese estreñimiento, o simplemente que falte agua, la ingesta de líquidos. Lo que se produce es pues como un enlentecimiento, ¿no? Del movimiento del intestino. Los probióticos podrían ayudar, porque los probióticos se ha visto, hay evidencia científica de que en estreñimiento lo que hacen es aumentar un poco el peristaltismo, por ejemplo, intestinal. También se unen a las bacterias patógenas que podrían estar causando una inflamación y también que se estuviera produciendo un estreñimiento por ese motivo, se une a la bacteria patógena y la inhiben, vamos a decir, que la acabarían neutralizando. Entonces, se mejoraría con el probiótico, haría como, por ejemplo, una especie de actividad antiinflamatoria e incluso mejoraría el peristaltismo. Esto es lo que nos dice los estudios científicos que se han hecho con probióticos en el caso del estreñimiento. Vale. Y entonces, ahora una pregunta por las infecciones de orina, que en concreto las cistitis, pues es un problema muy común en las mujeres y suelen convertirse en cistitis de repetición. Es un Ujú. problema pues un poco rollo, un poco aburrido. Entonces, yo no sé cómo podemos mejorar o podemos incluso prevenir esas cistitis. Vale, pues esto en la farmacia es una consulta bastante frecuente, sobre todo con las cistitis de repetición. Hay muchas pacientes que vienen y te dicen, jo, es que cada 3 meses ando con tal, y claro, el médico siempre es antibiótico, antibiótico, antibiótico. Entonces, hay veces que estas cistitis pues, pueden estar producidas por la ingesta de antibiótico. Hemos dicho que la microbiota, en este caso sería la microbiota vaginal, la microbiota del sistema urinario,
se vería alterada, las bacterias patógenas se colocarían recubriendo toda la superficie mucosa y no dejarían que las bacterias desplazan a las bacterias buenas. Entonces, ahí sí que podríamos dar un probiótico, el probiótico se une al patógeno, impide que se adhiera a esa mucosa y también se coloca el probiótico sobre la propia mucosa para revertir un poco ese tipo de disbiosis, ese tipo de alteración y de infección. Entonces, yo, por ejemplo, no sé si es adecuado decirlo en este momento o no, si me viene alguien con una cistitis de este tipo repetitiva, pues, bueno, lo primero, las medidas higiénico-dietéticas que se dan a la paciente, que sería pues beber mucho líquido, eh, abundante líquido, o sea, procurar ir al baño con regularidad, un vaciado urinario frecuente. Y luego tenemos varias opciones terapéuticas en la farmacia, que sería pues, el arándano rojo, lo que es el arándano rojo, que lo que hace también es colocarse sobre la superficie de la mucosa y impedir que el patógeno se una, y lo que se ha visto que tiene bastante evidencia es el uso del probiótico. El Ujú. probiótico se uniría al patógeno, el probiótico se uniría también a la pared, impidiendo que el patógeno se una a la pared, y además tiene la capacidad de producir sustancias en esa zona que son antimicrobianas, o sea, que hacen que el patógeno se destruya. Entonces, lo que yo suelo recomendar en el caso de cistitis sería, por ejemplo, claro, la adición y la toma de probióticos, cuanto más tiempo se tome y cuanto más seguido se tome, pues siempre el beneficio va a ser mayor. O sea, no hay ningún problema por estar tomando un probiótico continuo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero claro, también entiendo que, a ver, hay quien te dice que sí, pero también entiendo que hay pacientes que te dicen que al final es un desembolso económico importante. Entonces, así de primeras, yo prefiero decir que en ciclos de 3 meses, pues Ujú. empezamos, por ejemplo, tomando 2 meses sí y uno no, y vemos a ver cómo va. Y luego, incluso como mantenimiento, pues podría tomarse cada 3 meses, 1 mes. Y hay quien incluso te dice que prefiere tomar todo seguido porque está un poco, pues eso, Cansado de cansada tanto. sí, de tanta infección. Claro, vale. Claro, nos recomiendan antibiótico para las cistitis, pero también pues, padecemos otras enfermedades que necesitamos tomarnos un antibiótico. Mm. Eso, muchas veces ese antibiótico lleva a la diarrea, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ayudamos con esa toma de antibiótico? Desde la farmacia, ¿qué recomendáis cuando vienen con un antibiótico? Pues hay antibióticos que son susceptibles de producir más diarrea que otros. Entonces hay uno muy claro que es la amoxicilina con el clavulán, y el clavulánico tiene esa capacidad de producir esa diarrea. Entonces, se recomienda mm, la toma. Hay veces que vienen desde el médico diciendo, con la prescripción hecha ya, de tomar el antibiótico y de tomar el probiótico. Lo primero que hacemos es dar una pauta de cómo hay que tomarlo, porque claro, al final el probiótico son bacterias también. Entonces, el antibiótico destruye tanto lo malo como lo bueno. O sea, si lo tomamos a la vez que el antibiótico, al final, pues todo el probiótico que estamos tomando lo va a destruir el antibiótico. Entonces, las recomendaciones que se hacen es separar la toma del antibiótico y el probiótico al menos 2 horas para que no suceda esto. También tomar el probiótico nunca con cosas calientes, porque también se destruirían las bacterias. Y más o menos pues las recomendaciones del fabricante en cuanto a si mejor en el desayuno, en ayunas, o esto ya un poco hay que guiarse por lo que recomienda el fabricante. Y sí, es importante además que no llegue a producirse esa diarrea, porque entonces habría incluso, se supondría que es un fracaso terapéutico, y entonces habría que cambiar de. Sí, la recomendación es dar hidratación y cambiar de antibiótico. Ujú. Bueno, por todo lo que nos has contado, yo creo que podemos concluir que los probióticos nos ayudan a nuestro sistema inmunitario. También sí, la microbiota está muy relacionada con el sistema inmunitario. O sea, hay como una especie de eje entre la zona intestinal, que es donde más microbiota hay, y otros sistemas, por ejemplo, con el sistema nervioso y con el sistema inmunitario. Además, cuando hablamos de sistema inmunitario parece que hablamos de algo que está ahí, que no sabemos muy bien dónde está localizado,
Pero sí, en los probióticos tienen la capacidad, cuando hay una alteración, por ejemplo, una alteración del sistema inmunitario, algo así que se entiende como muy rápido, una gripe, por ejemplo. Pues me han bajado las defensas, y te dice, me han bajado las defensas y entonces pues me he puesto, tengo mucho catarro o lo que sea, y sí, el probiótico ayuda, porque el probiótico lo que hace es estimula nuestro sistema inmunitario y ayuda a que se produzcan las células propias del sistema inmunitario, linfocitos o células NK. Entonces sí, expresa un poco lo que sería la inmunidad que nosotros tenemos, inmunidad innata que se llama, y también la inmunidad que podemos adquirir, por ejemplo, con la toma de este probiótico. Ahora sería además, bueno, ahora con lo del tema del COVID, pues se ha recomendado la toma de probióticos para activar un poco el sistema inmunitario y que la vacuna obtenga una mejor respuesta. Y ahora que además viene la campaña de la gripe, también se recomienda desde la farmacia la toma del probiótico para que la respuesta hacia la vacuna de la gripe sea mejor. Entonces, desde la farmacia recomendáis sí o sí complementos alimenticios, ¿no? A base de probióticos. Sí, sí, claro. Además hay que decir que cada probiótico se usa, todos los probióticos no son iguales. Y, Ujú. porque la microbiota en cada parte de nuestro cuerpo tampoco es igual. Claro, Entonces, hemos hablado de cistitis, de estreñimiento, de claro, diarrea, claro, hay distintas patologías y para cada patología su probiótico, ¿no? eso es, en cada parte de la mucosa vaginal tiene una microbiota, entonces hay el probiótico que sí que revierte, que es más para esa zona, que tiene evidencia científica para ello. La intestinal, pues lo mismo, es diferente. O sea, cada microbiota de cada parte del organismo es distinto y, por supuesto, cada probiótico tiene que ser enfocado a revertir esa disbiosis depende de lo que nos ocurra. Pues nada, Susana Gregorio, farmacéutica, un placer compartir estos minutos tan interesantes contigo. Ha sido un placer tenerte en esta charla tan entretenida. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a Gel y nada, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, hasta pronto. Un abrazo, hasta luego, adiós.